Saludos a todos en el canal. Hoy continuaremos estudiando los radiocomponentes, y el tema de esta charla es el relé electromagnético. Un relé son contactos comunes que pueden estar en estado cerrado o abierto dependiendo de muchos factores, como la temperatura, las corrientes del circuito, el voltaje, y así sucesivamente. Quiero enfatizar que hoy hablaremos específicamente sobre el relé electromagnético. El relé electromagnético es un dispositivo electromecánico diseñado para conmutar circuitos externos. Consiste en un solenoide y placas de contacto. Los primeros prototipos de relés electromagnéticos fueron creados hace mucho tiempo, antes de la aparición de los dispositivos electrónicos. Para entender el principio de funcionamiento, vamos a armar lo que se puede encontrar en los libros de texto de física. Enrollamos una cierta cantidad de vueltas de alambre de cobre sobre cualquier objeto de hierro. Si aplicamos una tensión continua a esta bobina, el núcleo de hierro o el ancla atraerá hacia sí los ferromagnéticos, es decir, sustancias que pueden interactuar con un imán permanente. En esencia, hemos construido un simple electroimán. Sería injusto no mencionar los legendarios nombres de André-Marie Ampère y Michael Faraday. Fueron ellos quienes demostraron experimentalmente la relación entre la electricidad y el magnetismo. Este descubrimiento se convirtió en la base del mundo moderno. Un relé es una combinación de un electroimán, placas móviles y fijas con contactos. En el momento en que actúa el electroimán, los contactos móviles se cierran con los fijos. Dependiendo del tipo de relé, este puede tener desde una hasta 10 o más placas de contacto para conmutar varias cargas al mismo tiempo. La función principal de un relé electromagnético es encender o apagar cargas o consumidores mediante la aplicación de una señal débil a la bobina del solenoide. En esencia, es un interruptor común y corriente que se controla con una corriente débil. Además, el relé electromagnético, al igual que un interruptor común, puede funcionar en circuitos de corriente continua y alterna. Aquí tienes un ejemplo claro. Tenemos un botón que puede soportar corrientes de alrededor de 2 amperios, pero necesitamos conectar a la fuente de alimentación, digamos a una batería, una lámpara potente que consume mucho más de 2 amperios. No se puede usar este botón, sus contactos simplemente se quemarían. Pero si conectamos la lámpara a un relé cuyos contactos soportan una corriente mucho mayor, controlar la lámpara no será ningún problema. En este caso, el botón envía una corriente débil a la bobina del solenoide, lo que hace que se cierren los contactos principales del relé. Existen dos tipos de relés, los convencionales, o de solenoide, y los de estado sólido. En estos últimos no hay solenoide. Este tipo de relé tiene un interior completamente electrónico, donde el elemento de conmutación no son los contactos, sino un potente triacotiristor. Pero de ellos hablaremos más adelante. Probablemente muchos no lo crean, pero un relé común y corriente fue la causa del rápido desarrollo de la tecnología. Sin los relés, no tendríamos ni computadoras modernas ni otros dispositivos digitales. Un relé puede estar en dos estados, o el contacto está abierto, o está cerrado. Y eso no es otra cosa que el código binario, 0 o 1, sobre el cual funcionan absolutamente todos los dispositivos digitales. Los primeros prototipos de las máquinas de cálculo modernas se construyeron precisamente utilizando relés y tarjetas perforadas. La tarjeta perforada es un método de control programado de un mecanismo, que fue propuesto por el inventor francés Joseph-Marie Jacquard hace más de 200 años para controlar telares de forma automática. Las primeras máquinas de cálculo eran voluminosas y ruidosas, pero fue gracias a ellas que surgieron las computadoras personales modernas. Un ejemplo verdaderamente destacado es la primera computadora programable y completamente reprogramable del mundo, diseñada por el ingeniero Conrad Fuse y construida en el año 1941, que incluía más de 2.500 relés electromecánicos. Esta computadora podía realizar cálculos matemáticos complejos utilizando el código binario. Aunque el nombre del inventor fue olvidado y el mundo no valoró debidamente su invento, la máquina de cálculo de Fuse es, sin embargo, la antecesora de las computadoras modernas. Bajo el mismo principio funcionaba la computadora, Colossus, diseñada por el genial matemático Alan Turing. Fue precisamente esta computadora la que logró descifrar el código alemán, la legendaria máquina de cifrado nazi, Enigma, que se consideraba imposible de romper. Como consecuencia, los aliados obtuvieron la victoria en la Segunda Guerra Mundial, mientras que los alemanes ni siquiera sospechaban que su sofisticadísima máquina de cifrado había sido vulnerada. Nos desviamos un poco del tema, pero la información adicional nunca está de más.
En los esquemas de principio, el relé se representa de la siguiente manera. El cuadrado es el solenoide, y al lado están los contactos. Los parámetros principales de un relé son el voltaje de alimentación del solenoide, la corriente máxima permitida y el voltaje a través de los contactos. Estos parámetros los indica el fabricante en la carcasa del relé. Aquí podemos ver claramente que el solenoide está diseñado para un voltaje continuo de 12 voltios, y la corriente máxima permitida en caso de conmutar cargas de red puede llegar hasta 10 amperios. Un relé electromagnético común tiene varias desventajas en comparación con los de estado sólido. Con el tiempo, los contactos de potencia se queman. La segunda desventaja está relacionada con el ruido que se produce en el momento en que actúa el electroimán. El relé se utiliza ampliamente en la industria, en el transporte, en equipos domésticos, en el sector energético, y así sucesivamente. Nos encontramos con él todos los días, pero no nos damos cuenta de ello. En un SAI común o en un estabilizador de voltaje se pueden ver varios relés que reaccionan instantáneamente a las fluctuaciones de la tensión de red. Dependiendo del área de aplicación, los relés pueden tener diferentes tamaños, formas y corrientes admisibles. Existen relés de cientos de amperios que se integran en sistemas de automatización de potencia. Veamos un esquema sencillo de un termorrelé. En este esquema vemos un sensor de temperatura en forma de termistor, que cambia su resistencia según la temperatura del entorno. Cuando la temperatura sube o baja, el transistor se activa y suministra energía a la bobina del solenoide, lo que hace que el relé funcione, activando, por ejemplo, un sistema de refrigeración o, por el contrario, de calefacción. Si usamos una fotorresistencia en lugar de un termistor, obtendremos un interruptor automático que encenderá la luz cuando afuera se oscurezca. Algunas personas se quejan de que mis vídeos terminan demasiado abruptamente, pero la duración del vídeo está limitada por varios factores. Por eso, en esta nota, es hora de terminar otro vídeo educativo. Espero que les haya resultado útil. Y si es así, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos en las redes sociales. Bueno, con esto me despido. Como siempre, estuvo con ustedes Casiano. Hasta la próxima, adiós.